Gracias por acompañarnos en este nuevo ciclo de cómo superar las crisis, que viene a complementar el ciclo docente que veníamos trabajando en diferentes temáticas de estrés y ansiedad. En este sentido, este ciclo está orientado a toda la comunidad universitaria, porque creemos que esta temática es de interés general, y no solamente cómo enfrentamos esta crisis que estamos viviendo de la pandemia, sino también en toda nuestra vida, no solamente académica, sino a lo largo de las experiencias que tenemos. Para ello, hemos planteado 3 jornadas que son libres y gratuitas, que se desarrollarán bajo esta modalidad virtual. Hoy es nuestra primera charla que va a estar vinculada a afrontar la adversidad, y 2 charlas más que serán el 22 de septiembre y el 6 de octubre. En ese sentido, es muy importante pensarnos como comunidad universitaria, cómo enfrentamos las situaciones difíciles en este contexto tan complejo que nos ha tocado vivir. Para ello, le vamos a presentar a nuestro capacitador, que es profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, y se desempeña como capacitador también en el marco de la Secretaría Académica. Además, cuenta con una destacada trayectoria interdisciplinaria, es reconocido por sus dinámicos y creativos talleres sobre diferentes temáticas. Con él hemos compartido otras capacitaciones en manejo de las emociones, crisis y estrés, dolor psicoemocional, arteterapia, bienestar integral, envejecimiento saludable, duelo y dolor, entre otros temas. Sus capacitaciones y programas han sido declarados de interés por la Legislatura de Mendoza, el Honorable Consejo de Diputados y Senadores y los consejos deliberantes de varios municipios. Hay más de 20.000 personas que fueron y que justamente participaron de estos talleres masivos en Mendoza, Argentina, Colombia, Brasil y Chile. Con ustedes les presento a Alejandro Vázquez. Hola, buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, bien, aquí en casa. ¿Ustedes cómo están por allá? Bien, cuidándonos todos en casa, pero comprometidos y bueno, ya aprovecho también para brindar una felicitación a toda la comunidad universitaria, porque como ustedes sabrán, nos han reconocido como la tercera universidad de mayor importancia a nivel y de calidad académica a nivel nacional, así que es la verdad que una alegría muy grande, sobre todo en la labor que ha realizado nuestra universidad, tantos docentes como personal de apoyo académico, estudiantes, graduados, la verdad que todos los claustros, así que es una gran alegría poder compartir esta noticia con todos. Sí, la verdad que ayer cuando nos enterábamos nos poníamos felices, ¿no? Porque es como vos decís, es el resultado del trabajo de todos y cada una de las personas que integramos la comunidad universitaria, porque somos eso, una comunidad. Bueno, y en ese sentido, consideramos en este contexto de pandemia, pero como lo mencionaba también al inicio, que es muy importante poder avanzar en estas competencias que son tan requeridas por nuestra provincia, el país y diría el mundo, en cuanto a la resiliencia. Y por eso un poco surgió de la charla que tuvimos esta propuesta, para pensar justamente en cómo nos sentimos y cómo estamos en esta crisis y cuáles serían aquellos aspectos que vos considerás desde tu experiencia que pueden aportar en ese sentido. Bueno, qué desafío, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben que desde que más o menos por allá por diciembre que nos enterábamos que en China había habido el brote de una enfermedad que nos había llevado a establecer un cordón sanitario, una cuarentena,
para evitar el contagio de un virus, de un pequeño bichito que desconocíamos por aquel entonces qué era, de qué se trataba, que nos contagiábamos entre todos, que nos enfermábamos y que también estaba la posibilidad de morir nosotros o de que muriera algún familiar nuestro. Y eso parecía muy lejano, eso parecía por allá por diciembre, ¿no? Y en marzo nos sorprendió, cuando veníamos con nuestras actividades normales, nos sorprendió la presencia de aquello que veíamos que pasaba en diciembre en otros lugares, pero en casa. Y esto ha generado no solo el miedo, digamos, hay una pandemia, nos encontramos en una pandemia, y una pandemia doble, porque por un lado está el COVID, ¿no? Este virus que nos enferma y que contagiamos a otro y que nos podemos morir, lo cual en sí ya es terrible. También se ha generado el virus del miedo, producto de lo que significa transitar un estado de crisis. Para muchos es la primera vez que se transita una pandemia, se transita por una cuarentena, por una situación de aislamiento. Para muchas personas, el hecho de estar en casa, de generar esta intimidad emocional con uno mismo, los ha desestabilizado un montón. La pandemia trajo una crisis económica, una crisis cultural, política. Estamos viendo que los grandes países ya no son las mejores potencias del mundo en muchas cosas como nos hacían creer, ¿no? Entonces, bueno, esta crisis ha designado un cambio, ¿no? Ha sido como un sismo, como una pequeña sacudida que no solo ha hecho caer los objetos, sino que también ha hecho que se caigan muchas estanterías. Bueno, ahí tenemos varios saludos de las personas que están participando de este encuentro y este intercambio. Así que nos saludan desde diferentes también puntos de la provincia de San Rafael, creo que leí por ahí. Así que, bueno, están todos muy contentos de volver a escucharte en algunos casos. Ahí, con respecto a lo que mencionabas, Ale, del miedo, ¿cómo podríamos pensar que se logran afrontar estos tiempos difíciles pensando en que, como mencionabas, la pandemia no solamente tiene que ver con lo epidemiológico, sino con ese conectar en las emociones, ¿no? Y que ahora desde el aspecto académico, docentes, estudiantes, personal de apoyo, también en este segundo semestre se ha visto agudizado esta situación porque todos ya tenemos de alguna manera algún familiar, algún conocido que está pasando por una situación difícil. Entonces, ¿cuáles serían aquellos aspectos que vos pensás que nos pueden ayudar a afrontar estos tiempos? Bueno, la verdad que son tiempos difíciles, sí, y no estábamos preparados, como les decía. La verdad que a todos nos tomó por sorpresa esta situación, y como son las situaciones de crisis, ¿no? Que son como ese sismo que viene, que entra y que nos mueve la estantería. Algunas tendrán, digamos, el daño habrá sido menor, y en otras personas el daño habrá sido mucho mayor también, dependiendo de los recursos, de la cantidad de cosas que estaban puestas en esas estanterías, ¿no? Y, y la verdad que esto del miedo es una emoción que justamente que viene muy bien en este momento en el cual nos encontramos en riesgo. El problema, digamos, del miedo es que en realidad muchas veces nosotros lo que hacemos es dejarnos dominar por el miedo, pero el miedo tiene una función adaptativa que es la que nos permite refugiarnos, ser mucho más precavidos y poder ponernos al reparo ante situaciones de adversidad o situaciones que nos superan. Entonces, es una emoción importante. El problema lo tenemos cuando nosotros, en realidad, nos dejamos dominar por el miedo y comenzamos a sentir que el miedo es quien gobierna dentro de nosotros. Y bueno, el mayor desafío es aprender a desarrollar la regulación emocional, es decir, aprender a poder regular la intensidad. ¿Cuánto miedo es sano para mí y cuánto miedo, ¿no? Esto de estar con el pensamiento rumiante, repitiendo que todo va a estar mal o sobreinformándome, intoxicándome de información,
hace que el miedo me termine dominando y no logre superar la situación, no pueda tener otra mirada que no sea aquella en la cual yo siento que estoy en riesgo y que no tengo los recursos para abordarlo, ¿no? Que es lo que define el Ale, miedo. y ahí, mira, hay una consulta que las pueden ir haciendo por las diferentes redes sociales o el canal de YouTube. Y la primer consulta que nos hace Claudia, que nos acerca y que también nosotros lo vemos como una gran preocupación, es cómo ayudar a los alumnos de quinto año que justamente tenían expectativas para este año y que es muy importante en cuanto a lo que significa desde lo simbólico, el tema de su cena, de su viaje egresado, la presentación de los buzos. Todos sabemos que como no lo han podido transitar, ahora están muy angustiados y es una gran preocupación de toda la comunidad educativa. Bueno, es muy valiosa esa pregunta porque la verdad que lo que le pasa a los adolescentes es algo que nos está pasando a todos. Y es que estamos en medio de un proceso de duelo, porque hemos perdido todos, en alguna manera, de una manera u otra, hemos perdido un afecto, hemos perdido la vinculación con una persona, hemos perdido nuestras rutinas de trabajo, los rituales como, por ejemplo, la presentación de los buzos que hacen los chicos, ¿no? Del último año, la bienvenida a los que están en los primeros años. Entonces, la verdad que lo que sucede con el adolescente es un poco todavía nos preocupa un poco más porque en realidad el adolescente adolece, ¿no?, de determinados elementos para definirse y tomar una posición, adolece de distintos recursos que lo lleven a madurar. Entonces, bueno, ahí es donde el adolescente necesita sobre todo la compañía de tutores externos al hogar, como pueden ser los docentes, como pueden ser sus amigos, sus compañeros de deporte, y a partir de, digamos, de interactuar con esa otra persona, lo que sucede es que cuando está vulnerable puede ver, ya sea en el docente, en un amigo, como les decía, en algún tutor, un punto de apoyo, ¿no? Como si fuera esto, un punto de apoyo en donde la otra persona que está vulnerable puede alcanzar, gracias a esa ayuda, otros lugares, otras zonas que por sí mismo no podría alcanzarlo. La escuela viene a ser un gran tutor de resiliencia, un gran soporte, una gran prótesis para que nosotros podamos desplegar lo mejor de nosotros, alcanzar zonas que no podíamos alcanzar por nosotros mismos. Entonces, para el adolescente se vuelve difícil este momento porque la escuela es un espacio de socialización, porque la escuela es un espacio de reconocimiento con los pares, de aprendizaje sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, bueno, sacar esa estructura ha generado en los chicos una gran crisis porque todos necesitamos esas estructuras desde donde sostener nuestra existencia. Y pequeños rituales como la presentación de los buzos, las fiestas de fin de año, son muy importantes porque marcan sobre todo el cierre de muchos ciclos. Y cuando eso no puede estar, nos cuesta mucho manejar esa sensación de incertidumbre. Es lo mismo que sucede con aquellas personas que lamentablemente fallece un familiar y que no pueden tener el ritual del entierro, ¿no?, de la despedida. Cuando uno pierde la posibilidad de poder simbolizar el dolor, de poder expresarlo, o las situaciones como por ejemplo umbrales, ¿no?, que son un antes y un después, como salir de una etapa para entrar a otra, tenemos la sensación de que no hemos cumplido con lo que es el paso siguiente. Por eso el ritual es tan importante como elemento simbólico en este momento, pero tenemos que pensar en otras maneras con las cuales nosotros podamos generar en los estudiantes, en las estudiantes, la sensación de que se está terminando este ciclo. Entonces, bueno, no podemos hacer presentación de buzos. ¿Qué podemos hacer de manera virtual? Por ejemplo, nosotros en la Secretaría Académica se hizo un gran trabajo para sostener el ritual de la bienvenida a los primeros años, aunque sea de manera simbólica. Sobre todo pensando en que el aislamiento social no era un aislamiento afectivo ni vincular. Yo me podía vincular desde un lugar distinto y elegimos hacerlo desde ese lugar. Entonces creo que el desafío para
nosotros como tutores de resiliencia, como ese punto de apoyo que permite mover el mundo del otro, necesitamos desarrollar con creatividad maneras de innovar y de poder lograr que nuestros estudiantes se sientan acompañados más allá de las situaciones de adversidad. Una gran responsabilidad tenemos como esos tutores o como ese apoyo que también lo vemos en el Compás. En ese sentido, hay otra colega, Juana, que nos consulta sobre todo en cuanto a qué recursos podemos recurrir ante los miedos que muchas veces paralizan o generan la queja continua ante las obligaciones laborales. Y ahí alguna recomendación específica que nos puedas hacer. Juana se llamaba. Juana, sí. Juana. Juana, ay Juana, ay Juana. Bueno, la gente sabe, ya me conocen que yo me desbando a veces. Pero Juana, ahí es muy interesante tu pregunta y nos sirve a todos, así que gracias por compartirla. Porque en realidad la pregunta habla sobre los miedos que me genera a mí la sobrecarga, ¿no? El no poder con la sobrecarga de cosas. Creo que iba por ese lado, ¿no, Dolo? ¿A qué recursos recurrir ante los miedos que paralizan o que generan muchas veces esta queja continua en las obligaciones laborales que tenemos? Bien, como recurso entonces viene bien donde iba. A veces nosotros tomamos más responsabilidad de las que nos corresponden, ¿no? Es muy difícil aprender a ocupar solo el lugar para el cual nosotros, digamos, nos encontramos aptos. Eso implica un ejercicio de mucha autoobservación y de madurez, es decir, bueno, a ver, ¿de dónde a dónde son mis alcances? Pero lo que sucede es que generalmente es que tenemos la tendencia a sobrecargarnos, a tomar más de lo que podemos. Entonces, el gran recurso muchas veces es poder detenernos a mirar con qué estamos cargando. Porque no es cierto, que, por ejemplo, que porque vos seas el más inteligente tenés que dar todas las respuestas. Tampoco es cierto que porque uno es el más fuerte tiene que cargar con todas las cosas. O porque sos el hijo más grande, tenés que cargar con los papás, ¿no? O sea, hay muchas creencias limitantes. Entonces, poder detenernos, analizar y decir, bueno, ¿realmente es así? Porque uno tiene la tendencia a esto, ¿no? A creer que porque, bueno, yo tengo que cumplir con la educación de los niños y de las niñas, me excedo y trato de ir más allá de lo que yo puedo y también de lo que el otro puede recibir. Entonces, a veces el sobrecargarnos de responsabilidades hace que, por un lado, mi cuerpo, mis estados emocionales, mi psiquismo esté sobrecargado y se termine quebrando, pero también lo que hace es quitarle al otro la posibilidad, en la medida en que yo me ocupo de las cosas que le corresponden al otro, le estoy también quitando la posibilidad de que esa persona pueda crecer. Entonces, bueno, un gran recurso es justamente poder ubicarnos y ver si realmente uno tiene que cargar con tantas cosas o no. Hablando de recursos específicos que me pedías para evitar el miedo justamente a sobrecargarnos de cosas, a no poder y terminar suspendido en una nube de cosas que son negativas para nosotros, pero también para nuestro entorno, ¿no? Sí, ahí Karina creo que menciona algo que pensamos todos. Muy sabias tus palabras, Alejandro, pero muchas veces no es fácil encontrar este equilibrio que vos decías, y también creo que es una cuestión de autoconocimiento. Y en ese sentido recién mencionaste algo interesante que me parece que nos podría ayudar, que tenía que ver con la creatividad en estos contextos de crisis. ¿Cómo crees que puede colaborar o contribuir ese aspecto para que nosotros podamos afrontar estas crisis? Bueno, dos cosas. La primera es si el señor director, si se me ve bien el copo, porque yo me veo despeinado, pero espero que se vea bien, porque si no, la venganza va a ser fatal. Lo segundo es decirle a Karina que sí, que uno en realidad lo que estamos haciendo acá es mostrando un mapa, pero un mapa es simplemente una representación del territorio.
bajo ningún concepto este es el territorio, es decir, es la verdad absoluta. Es complejo alcanzar ese equilibrio, pero al menos, por lo menos por nuestra parte, tratamos de mostrar un mapa, un recorrido que uno puede hacer. Claro que en el medio de todo esto, bueno, uno tiene que empezar a transitarlo, uno tiene que empezar a vivirlo para poder también tener la propia experiencia, ¿no? Entonces, bueno, un poco el ejercicio aquí es pensar, no sé que es difícil, que es complejo, pero es posible. Y ahí es, bueno, lo que me preguntaba Dolores, que tiene que ver con el ejercicio de aprender a desarrollar la creatividad. Miren, voy a ser como mago, el señor director me va a acompañar ahí, lo siento, pero bueno, estoy molesto hoy. Les voy a explicar en qué consiste la resiliencia, ¿no? La resiliencia es la capacidad que tenemos todas las personas de poder enfrentarnos a las situaciones de adversidad que tenemos en nuestra vida. Que por cierto, de ser muchísimas, las tenemos todos y todas tenemos esa capacidad de poder enfrentarnos, a afrontar esas situaciones de adversidad. Pero el concepto de resiliencia viene del campo de la física y refiere a la capacidad que tienen los materiales de poder soportar mucha tensión, como este elastiquín, ¿eh? Y luego, una vez que uno lo somete a esta situación, a esta gran tensión, lo que hace es soltarlo y recupera su forma. Esa es la resiliencia. Etimológicamente es resilio, es rebotar. Entonces es la capacidad de poder rebotar. En el campo de la física, que ya vieron que es re fácil explicarlo y poder verlo y comprobarlo y todo, como decía Karina. Pero en el campo de las personas, del ser humano, de la psicología, ¿no? De lo más abstracto, resulta ser que somos seres psicológicos. Entonces le atribuimos significado a todas y cada una de las cosas que nos suceden. Y muchas veces el significado que le atribuimos es una sobrevaloración negativa, por ejemplo, y tiende a hundirnos, a no sacarnos adelante, a no poder superar la situación de adversidad. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para desarrollar la resiliencia, lograr transformar las situaciones de adversidad? Bueno, les contaba que en realidad nosotros, el problema muchas veces no es la cosa en sí, sino cómo uno la vive. Porque, por ejemplo, aquí atención, señor director, esté re atento. Lo que vamos a ver aquí en la pandemia, con la pandemia, cuando pasemos por todas estas situaciones de grandes factores de estrés, vamos a ver que muchas personas que eran blandas, como el huevo, ¿vieron que es blando? Aquí tengo un huevo, señor, parezco narda, pero no. Bueno, aquí tenemos un huevo y fíjense que es un material blando. Es como, viene a representar a aquellas personas que son blandas, de corazón noble, ¿no? Que uno las ve y que dice, qué tipo agradable, qué tipo cortés. No son esas personas que uno ve que son blandas, que son bastante llevaderas, ¿no? Y por otro lado, tenemos otro grupo de personas que son como la zanahoria, fuerte. Fíjense que es un elemento mucho más fuerte, tiene mucha más forma, está más definido que el huevo. Y un tercer elemento vendría a ser el grano de café. ¿Sí? Si yo someto estos tres elementos a la misma situación de tensión, de estrés, voy a tener distintos resultados. Y eso va a depender de los recursos que tiene cada uno para abordar esa situación. Entonces, por ejemplo, el huevo, como aquellas personas que son blandas, cuando se ven sometidas a una situación de gran tensión, se transforman en otro elemento mucho más duro. ¿Cuántas veces hemos visto personas que han pasado situaciones de adversidad y que uno dice, la verdad se puso muy duro después de lo que pasó? Se puso un caparazón y desde entonces cree que puede con todo y con todas las actividades del mundo. Y es a partir de ese factor de estresor, ¿no? De esa crisis que lo llevó a tratar de endurecerse. Y por otro lado, están ese otro segundo grupo, ¿no? Que eran personas sumamente duras, fuertes, que uno las veía muy armadas, muy estructuradas, pero de repente, después de esas situaciones de estrés, de tensión, el agua caliente, por ejemplo, ¿no? Uno puede ver que ya no tiene la solidez y la definición, la forma dura que digamos que lo definía. ¿A cuántas personas hemos visto después de situaciones de
de grandes pérdidas, de grandes dolores, situaciones traumáticas, que se vieron totalmente desarmadas. Pero hay un tercer grupo, que son esas personas que son como el café, que no solo toma la situación de tensión, ¿no?, de la adversidad, para transformarse a sí mismo, sino que también transforma la situación, transforma el elemento que lo tensionó. Creo que aquí está el mejor ejemplo que les podía explicar de cómo utilizar las situaciones de adversidad para transformarse a sí mismo, pero también al entorno. Que es difícil, que es complejo, sí, claro que lo es, pero en la medida en que uno va alcanzando resultados, encuentra una gran satisfacción. ¿O acaso no les ha sucedido a ustedes que de repente cuando creían que no podían con algo, van y lo abordan, ¿no? Se hacen cargo de esas situaciones, dicen, ay, no era tan terrible como yo creía. Incluso hasta salen transformando la situación, no querían ir a algún lugar, de repente fueron y encontraron el amor de su vida y cambió su vida por completo, ¿no? Por decir algo. Entonces, digo, la verdad que la resiliencia implica tener creatividad. Resiliar no es solo adaptarse a la situación de adversidad, sino también transformarla. Entonces, adaptación y transformación van de la mano. Me encantó el ejemplo del café. Creo que a todos nos va a quedar ese ejemplo Lo de mío es la cocina. que tenemos que ser como el café a la hora de afrontar estas situaciones difíciles. Y ahí nos vamos a volver un poquitito a los temas de recién, pero Cecilia consulta una pregunta que, bueno, creo que todos nos podemos sentir identificados. ¿Cómo canalizar los miedos y la angustia que provoca esta pandemia cuando tenemos un familiar directo que está padeciendo esta enfermedad o una persona cercana? ¿Cómo podríamos canalizar estos miedos y esta angustia? Bueno, Cecilia, valiosa la intervención, por supuesto. Principalmente creo que ustedes saben, me dedico a acompañar en situaciones de las más difíciles que hay dentro de la vida, que es el final de la vida de las personas. Hago arte terapia desde ese lugar y acompaño también a personas que se encuentran en esa situación. Así que entiendo perfectamente lo complejo y lo difícil que es poder sobrellevar muchos estados emocionales, no solo el miedo, sino todos los estados emocionales que surgen de esas situaciones que nos muestran nuestro nivel de vulnerabilidad y también el de nuestros afectos. Pero bueno, aquí el gran desafío es aprender a desarrollar la regulación emocional. ¿Qué es? ¿Cómo se traduce? Porque uno lo lee mucho y dice, bueno, a ver, pero ¿cómo lo pongo en práctica? Como hoy estoy muy gourmet, Dolores, quiero decir, te voy a poner ejemplo de la cocina, que es algo que a mí se me da, no sé, soy un crack ahí. Prendió fuego el microondas, así que imagínate cómo se me da. ¿Será que tenés hambre, Ale, hoy? No, hoy creo que es lo mío, ya está, la pandemia me cambió, es la cocina. Bueno, la regulación emocional es un elemento que utilizamos un montón en distintas cosas de la vida, como por ejemplo, cuando nosotros decidimos bajarle la intensidad a un estado emocional, a una preocupación, a un miedo, a una angustia. Yo les decía recién, el miedo es sano porque nos pone al reparo. Si yo no siento miedo, bueno, voy a salir a la calle, me voy a contagiar y voy a contagiar a otros. Entonces, tener miedo me permite ponerme al resguardo a mí y también cuidar al otro. El problema está en que cuando nosotros intentamos dominar algo que tiene una fuerza mucho más grande que la nuestra. Y nos cuesta un montón aceptar eso. Se nos hace difícil acompañar al otro que está enfermo o que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, porque justamente toca una parte mía, es un espejo, y me demuestra que si él está enfermo, que si él está vulnerable, yo también lo puedo estar. Entonces, es un gran trabajo saber acompañar al otro. Implica aprender a decir, bueno, yo no puedo ocupar el lugar de la otra persona,
tengo que acompañarla desde la distancia, porque es la mejor manera. Entonces, por ejemplo, quedándome en casa sin poder ver a los afectos, a la familia, es un modo de cuidar y de regular el miedo. Ocupándome, dejando de preocuparme para ocuparme. Entonces, si realmente tenés una gran angustia, porque no sé, supongamos ese familiar necesita ayuda y está solo, bueno, ver de qué manera yo puedo regular ese miedo ocupándome de esa persona. No sé, mandándole mensajes, teniendo una comunicación fluida, directa con la persona, llevándole alimento hasta su casa. Es decir, tratando de dedicarme al otro, a atender esa situación, ¿no? que me preocupa y que me angustia, pero también preservándome. Es un ejercicio de autocuidado sumamente necesario también. Gracias, Alejandro. Creo que eso nos viene bien a todos porque todos tenemos alguna situación, algún conocido o una situación cercana. Y volviendo al tema de la resiliencia, recién mencionabas cuál era el concepto, explicaste con un ejemplo concreto cómo poder avanzar en ser resilientes, pero específicamente, ¿qué tips nos podés dar para activar ese elastiquín o ese resorte interior que mencionaba para profundizar en ser resilientes como comunidad universitaria? Bueno, paradójicamente es una gran abstracción lo que voy a decirles, pero para poder ser resiliente, uno lo que necesita activar para que, digamos, el botoncito de on-off sería pasar del modo de la negación a la aceptación. Para poder desarrollar la resiliencia, activar ese resorte interior, lo que necesitamos es primero reconocer que estamos rotos, que estamos vulnerables, que estamos sensibles. Es algo que nos cuesta un montón, porque vivimos en una sociedad que está todo el tiempo hiper conectada, hiper acelerada, hiper productiva, y que nos pide que rápidamente salgamos de esta situación de incertidumbre, ¿no? Entonces ya queremos saber, bueno, ¿qué va a pasar con las clases? ¿Qué va a pasar con el año académico? ¿Qué va a pasar si cuando tengamos la vacuna, si no llega la vacuna? Intentamos dominar un montón de situaciones que son externas. No se nos da muy bien a las personas el tema de manejarnos en la incertidumbre. Pero para poder desarrollar la resiliencia es justamente muy importante poder reconocer el estado en el cual uno se encuentra. Reconocer que las cosas cambiaron, que hemos tenido pérdidas, que ya las cosas no van a ser como antes, por más que uno lo desee, y dejar de ofertar resistencia a lo que está sucediendo para ocupar esa energía que yo ocupaba en resistirme en aceptar lo que estaba pasando y rabiaba y discutía y me enojaba o lloraba, poner esa energía en otra cosa que me permita sanar, ¿no? Pasar a un estado de bienestar, de plenitud, dejar de estar en el lugar de la víctima, ¿no? Entonces uno dice, bueno, es que suceden tales cosas, que suceden tales otras, a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya estamos en un estado en el cual tenemos que pasar de preocuparnos a ocuparnos. Entonces, para poder alcanzar la resiliencia, necesitamos reconocer lo que ha sucedido, para luego desarrollar otros mecanismos, otros recursos, como por ejemplo la creatividad. La creatividad surge a partir de reconocer que las respuestas que teníamos ya no nos sirven más. Y este es un campo muy fértil en este momento para la creatividad, porque, como decía Mario Benedetti, estamos en crisis porque cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Entonces tenemos que aprender a funcionar en lugares que pensábamos que dominábamos y en otros que creíamos que no nos manejábamos muy bien, como el campo de la tecnología, de la educación a distancia. Vamos a tener que aprender a comunicarnos de una manera mucho más clara, más prudente, porque ahora estamos llegando, por ejemplo, a un montón de personas y que cada uno tiene un mundo, una individualidad ahí detrás de cada pantalla que uno necesita saber que con lo que está diciendo puede tocar distintas cosas. Entonces, bueno, uno no sabe en qué estado está la otra persona, y la educación a distancia yo creo que ha colaborado mucho a desarrollar esa empatía, aprender a que entre todos podamos preocuparnos por el otro y salir a comunicarnos desde el celular
y desde estas otras plataformas que nos permiten, sobre todas las cosas, pensar en que el otro está alejado, pero hay una humanidad compartida. Entonces que yo lo puedo acompañar desde mi clase o desde el contacto de un WhatsApp, ¿no? Y ayudarle a desarrollar la resiliencia, a la creatividad. Sí, creo que ha sido uno de los grandes desafíos, sobre todo de los docentes, poder acompañar a los estudiantes en este contexto. Y ahí hubo un punto que mencionaste que creo que puede ser muy valioso para que podamos profundizar y que es el aspecto de la incertidumbre, de cómo poder manejar la incertidumbre en este contexto en donde todo depende de justamente de nuestra salud y para el cuidado de nuestra salud hay contexto epidemiológico que nos condiciona, entonces no tenemos muchas fechas ciertas cómo poder irnos adaptando a ese contexto. ¿Cuáles serían tus recomendaciones desde tu experiencia? Yo, la verdad que voy a hablar desde mi experiencia, sí, porque también como todo he sido afectado por la pandemia, ¿no? Y en realidad en un momento me tocó dictar una capacitación y tenía que explicar cómo trabajar, ¿no? En las situaciones, cómo liderar en las situaciones de crisis los equipos técnicos. Y, y me acuerdo que el mejor ejemplo que se me ocurrió, dije, bueno, es como cuando uno va en el avión y el avión empieza a transitar una zona de turbulencia. Lo que sucede es que las personas, digamos, que van como pasajeros comunes, comienzan a sentir que están en riesgo y de repente se escucha una alarma que suena y nos avisan por el altoparlante que vamos a transitar una zona de turbulencia. Pero que por favor nos quedemos tranquilos, que va a durar más o menos tanto tiempo. Durará unos 5 minutos. Y bueno, y llegaremos a destino a tal hora. Y a uno ya le basta esa palabra para sentirse mucho más seguro. Entonces, para transitar la incertidumbre hay que ser como ese piloto de avión que confía en los recursos que tiene y les dice a los demás, miren, yo no sé cuánto va a durar, más o menos 5 minutos, pero quédense tranquilos que nosotros tenemos esta ruta fijada. A veces es más importante tener una dirección, saber hacia dónde vamos, que tener fuerza o velocidad. Es más importante saber el destino, la dirección. Entonces, a mí lo que me sucedió fue un poco eso, de decir, bueno, a ver, yo tengo que transitar esto, me voy a acompañar de los recursos que tengo. Como ese piloto de avión que dice, bueno, se vienen 5 minutos difíciles, a ver cómo los transitamos. Creo que ese es un gran ejercicio para nosotros, aprender a ver con qué recursos cuento para poder abordar esta situación de crisis, esta situación en la cual se han movido las estanterías, se han roto cosas, han aparecido lugares nuevos que yo no sabía que estaban disponibles. He visto, reubicando las cosas o intentando reubicarlas, he visto que ya no sirven más, entonces dejarlas de lado, aquellas que no sirven. Aprovechar esta situación de crisis para ver sobre todo qué recursos tengo y poder confiar en que todos en alguna manera en nuestra vida hemos pasado por situaciones de crisis y contamos con recursos para poder abordarlos. Entonces es muy importante confiar en nosotros mismos. Las crisis, etimológicamente, significa discernir, separar. Siempre que hemos estado en crisis ha sido porque hemos tenido que elegir, tomar una decisión. Y nosotros desde marzo que venimos eligiendo cosas a partir de esta nueva realidad. Si salgo, si no salgo, si encaro los proyectos que tenía pensado encarar este año o no, qué va a pasar con el trabajo, si gasto dinero o si no gasto. Si lo vemos bien, estamos en crisis porque desde marzo que se cambió nuestro sistema normal, nuestra estructura predecible, que ya teníamos aprendida y que sabíamos la secuencia de pasos que la conformaban, ya no está más. Entonces estamos todo el tiempo intentando discernir, eligiendo lo mejor para esta nueva realidad con la que nos encontramos. Entonces la crisis, como para que quede ilustrado, siguiendo los ejemplos de cocina, es este tamizador, ¿no? A ver, señor director, está complejo. Bueno, ahí. Este tamizador que uno lo que hace es lograr discernir aquello que sirve de lo que no sirve. Entonces, siempre que estamos en crisis, lo que estamos haciendo es
logrando discernir, separarnos. Hoy lo que nosotros necesitamos es tomar decisiones a conciencia, de autocuidado, pero también de intentar autocuidarnos, no solo quedándonos en casa, sino también dedicándonos tiempo al trabajo personal, a tratar de alcanzar, a rendir aquellas materias que teníamos pensado rendir, a tratar de alcanzar aquellos ejercicios, rutinas que yo tenía a diario, pero que hoy las veo en otro escenario, en otro espacio de trabajo, tratar de adaptarlo, de transformarlos. Creo que tomar decisiones que sean sanas para sí mismo, pero también para nuestro entorno, es el gran elemento con el que nosotros podemos trabajar y construir esa resiliencia, ¿no? Gracias, Alejandro. Realmente creo que el ejemplo de discernir y de plantearnos en este contexto que nos permite, ¿no? Este espacio de reflexión es muy valioso. Pero también es cierto que en este nuevo contexto, también Gustavo nos consulta de qué manera se puede romper con esta rutina que se ha acentuado estando en aislamiento y muchas veces que genera también un desgaste en la profesión. Intuyo que Gustavo se debe referir a la profesión docente. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para romper con esta rutina en este contexto de aislamiento? Bueno, la verdad, Gustavo, que ese es el gran desafío que todos estamos intentando encontrar una respuesta posible. Por lo menos a mí, a nivel personal, lo que me ha servido, sobre todo para romper con esta rutina del teletrabajo, es establecerme nuevos desafíos. Por ejemplo, el día de hoy, bueno, pensé en todos los recursos con los cuales podía ilustrar o explicar mis ejemplos sin caer en las clásicas presentaciones en PowerPoint que por ahí hacía antes. Entonces, como me aburre, he innovado con ejemplos bien caseritos. Creo que un poco eso es el desafío para nosotros, activar la creatividad. La creatividad viene también del latín creare, que significa hacer nacer. Cuando uno es creativo trae nuevas oportunidades, da luz, nuevas ideas, ¿no? Nuevos estados emocionales. Entonces, por ejemplo, tratar de cambiar la rutina, pequeños elementos de nuestra rutina de trabajo, tratar de pensar en formas alternativas de llegar a la gente, de comunicar. Creo que son como los grandes desafíos con los que podemos trabajar en la realidad que tenemos, porque la verdad que a todos nos gustaría innovar, no sé, con otra modalidad, pero pareciera ser que todavía vamos a retroceder de fase y cada vez vamos a tener más restricciones. Entonces, bueno, tratar por ejemplo, de innovar con recursos para sí mismo dentro del ejercicio de la profesión. Entonces, bueno, me dedico, no sé, 45 minutos a preparar una clase y trato de que en la clase participen mucho los alumnos para cuidar mi voz, porque a lo mejor durante el día tengo que 5 o 6 horas que me siguen de clases, ¿no? Entonces, tratar de innovar, creo que eso mucho lo hablaron con los otros capacitadores en el ciclo que se hizo por aquí, por la Secretaría Académica sobre el cuidado de la voz y demás. Pero hay muchos tips con los que uno puede tratar de aliviarse un poco la responsabilidad del trabajo y la rutina que a veces se vuelve tan pesada. Entonces, innovando a lo mejor en el tiempo en que uno le dedica al estudio, ver si uno rinde más en la noche, bueno, tratar de estudiar en la noche. Si uno se rinde más en la mañana, tratar de rendir en la mañana. Creo que va por ese lado. Ahí también los invitamos a que se sumen al ciclo docente en donde hay diferentes elementos y estrategias para poder abordar integralmente lo que nos está ocurriendo como docentes, tanto en lo que respecta al estrés, la ansiedad, la alimentación, la actividad física saludable y, como decía Alejandro, el último encuentro que tuvimos del cuidado de la voz. Creo que son aspectos importantes, sobre todo en este contexto. Y quiero hacer una aclaración porque hay varias consultas sobre las asistencias o el link de asistencia a este encuentro. En realidad no es necesario porque es libre y está abierto a quien lo quiera realizar. Y para ir cerrando, Alejandro, ¿cuáles podrían ser algunos tips para que podamos practicar de acá al próximo encuentro en cuanto a
a estas recomendaciones para desarrollar la resiliencia? ¿Cuál sería la tarea que tendríamos de acá al próximo encuentro? Mientras tengamos a Silvia en la farmacia, como dice la publicidad, creo que no vamos a tener problemas, mira. En realidad es un gran desafío porque en realidad para poder nosotros desarrollar la resiliencia, lo que necesitamos es comenzar a trabajar en nosotros mismos, dando el primer paso que yo les decía, la aceptación. Para poder rebotar necesitamos empezar a ser conscientes de que estamos en crisis, de que hemos perdido. Y ustedes saben que para ser resiliente, la mejor manera de trabajar esa que tienen los organismos de la naturaleza, incluida nuestro propio cuerpo, es generando una adaptación. Cuando nosotros hablamos de la resiliencia, hablamos de un opuesto, es decir, de un oxímoron, de dos opuestos que se reúnen para generar el funcionamiento de un concepto, de una idea. Bueno, la resiliencia, lo que sucede es que para poder nosotros desarrollar la capacidad de la resiliencia necesitamos adaptarnos dividiéndonos. Y hoy lo que sucede con nosotros es que nos encontramos cuando nos dividimos en dos partes. Una, que es más vulnerable, más sensible, produce una necrosis y se muere. ¿Sí? Como cuando una parte que recibe un golpe, ¿no? Esa parte está más vulnerable, más sensible, se muere. Pero debajo de esa hay otra capa, ¿no? Más protegida, mucho más fuerte, más consolidada, que viene empujando y que a partir de la desesperación de haber sentido ese golpe, comienza a empujar con más energía y se genera una nueva piel. Es decir, que para poder desarrollar la resiliencia nosotros necesitamos saber que hay una parte que ya no va a estar. Hay una parte de la que éramos que se ha generado una necrosis. ¿Vieron? Sigo con el ejemplo de la cocina. Esta parte ha generado una necrosis y está muerta. Pero otra parte más oculta, más protegida y mucho más fuerte, que la tenemos todos y que hay que tratar de identificarla, trabajarla, que es la que le da sentido a la vida, viene empujando con mucha más fuerza. Para ser resilientes tenemos que saber que nos encontramos como esta zanahoria. Es decir, hay una parte nuestra que ha muerto, ¿sí? Y que tenemos que aceptar que esa ya no va a estar. Tratar de aceptar este nuevo modo de funcionamiento, de trabajo, de afectividad, de vinculación, para poder también identificar que hay un valor positivo en todo esto, ¿no? Y que tenemos que tratar de desarrollarlo a través de la creatividad. Yo, por ejemplo, no sabía que era tan bueno preparando bizcochuelos ahora. Y en la cuarentena me he descubierto un gran cocinero. La verdad que las situaciones de adversidad hacen que uno, no sé, porque estás aburrido, porque no sabes qué hacer, decís, bueno, voy a preparar un bizcochuelo y te sale bien. Y uno descubre que aquello que creía que no podía, hoy lo puede alcanzar. Pero necesita primero reconocer que no sabe cómo funcionar, cómo adaptarse o cómo sobrellevar estas pérdidas. Para salir a buscar recursos como pueden ser la meditación, recursos como pueden ser charlas, capacitaciones. Desde la Secretaría Académica, comentaba recién Dolores, que se han intentado distintos webinars, se han intentado brindar distintos webinars, capacitaciones, talleres y recursos con los cuales afrontar las situaciones de adversidad. Y creo que el mayor desafío para nosotros es justamente ese, comprender que estamos vulnerables, sensibles, pero que hay una parte de nosotros que es muy rica y que con los recursos que se nos están brindando probablemente puedan volverse mucho más nutritiva nuestra estadía y desarrollar lo mejor de nosotros. Bueno, acá varios dicen que sabios consejos, así que muchas gracias por tu experiencia y por compartirla en este marco. Y también, bueno, muchos saludos de diferentes participantes de toda la provincia. También creo que había alguno de Entre Ríos. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo, Alejandro, por este espacio. Y por supuesto que los volvemos o los invitamos para nuestro próximo
encuentro que va a profundizar sobre el reinventarse o reinventarnos el día después de la crisis. Creo que no solamente nos toca transitar este espacio, sino también ir construyendo ese escenario post pandemia que a todos también nos preocupa. Así que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio y nos volvemos a ver el 22 de septiembre a las 19 horas por este mismo medio. Gracias, Alejandro. A ustedes, buenas tardes a todos. Buenas tardes.